Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Bueno, como sabéis, estamos en la primera mesa de esta tarde del primer día del Congreso homenaje al profesor José Carlos Rovira. Y nada, como el tiempo es ajustado, vamos a comenzar. Si os parece bien, como los currícula los tenéis subidos en la web, pues voy a presentar a los ponentes y así lo agilizamos. Y luego, si da tiempo, pues más tarde habrá un poquito de tiempo para preguntas. Pues nada, sin más dilación comenzamos. La primera comunicante es Cristina Martín Puente, que viene de la Universidad Complutense de Madrid y que va a presentar la comunicación titulada La iconografía de Safo en el arte español e iberoamericano como testimonio de la recepción de la poeta griega y de las heroídas de Ovidio. Nada, cuando quieras. Muchísimas gracias. Gracias a todos por su presencia y gracias a la organización. Primero por aceptar el primer título y después por la modificación. Es que tengo tanto material que he tenido que ir acotándolo y desgraciadamente prácticamente no voy a poder hacer ninguna referencia a obras literarias por falta de tiempo, como una tragedia de María Rosa Gálvez, una colección de biografías de Emilio Castelar, traducciones de Menéndez Pelayo. No da tiempo, así que me voy a centrar en la pintura. Bien, voy a empezar casi por las conclusiones. Me gustaría que les quedase claro que hay una gran relación, por un lado, entre el arte, la pintura, las esculturas, y por otro lado, ediciones que van apareciendo tanto de Heroidas como de la poesía de Safo, traducciones, obras de teatro, ópera y la prensa. La prensa tiene un papel fundamental. La prensa en el siglo XIX es muy importante y allí se publican traducciones de algún poema, de semblanzas, por ejemplo, de Safo, grabados. Vamos a ver un ejemplo. Y también se dan noticias de estrenos, de óperas que tuvieron mucha fama, sobre Safo, etc. También, que parece que España es una isla. Sin embargo, vamos a ver cómo los pintores españoles pasan por academias, reciben pensiones, van a Roma, a París, y también ocurre con algunos iberoamericanos. Entonces hay muchísima relación entre ellos. Además, hay exposiciones nacionales e internacionales en las que participan. Y hay fotógrafos que hacen fotografías de estas pinturas y se las pasan entre ellos, es decir, que conocen a los grandes pintores. Por otro lado, esta contribución quiere complementar trabajos que hay sobre la tradición de Safo y Ovidio en la literatura española y, bueno, por supuesto, europea y demás, sobre las traducciones de las heroídas y la poesía de Safo, esto ya está publicado en mucha bibliografía, y sobre la representación de Safo en el arte occidental. Se habla de pinturas inglesas, francesas, muchísimas, pero no se menciona ninguna pintura española, y menos esculturas, ni iberoamericanas. Y es un terreno que ni han estudiado los historiadores del arte ni los que se dedican a la recepción clásica. Voy a empezar precisamente por un pintor mexicano, Tiburcio Sánchez de la Barquera. Como ven, tiene una Safo, que pinta en 1854 y está en la Universidad Nacional Autónoma de México. La tipología es una mujer sentada, muy importante, tiene una lira, está descalza, muy triste, con corona de laurel al pelo. Es llamativo que está muy cubierta, va muy tapada. ¿Por qué es esto? Porque este pintor, Sánchez de la Barquera, es un retratista, discípulo de un catalán, y se formó en la Academia de San Carlos de México, donde vinieron profesores italianos a enseñar y españoles. Le dieron una pensión y fue a Roma a estudiar. Y entonces recibió la influencia del estilo italianista por un lado y de los nazarenos. Los nazarenos, sobre todo Johann Friedrich Overbeck, que influyeron en Federico Madrazo, Fortuny, Rosales y un pintor que vamos a ver después, se cantaban sobre todo por temática cristiana y eran muy puritanos. Y claro, eso influye mucho en este. Y esto no es baladí, este es uno de los pintores que decora interiores. Estos pintores, vamos a ver, que decoran teatros, decoran palacios y por ahí pasa mucha gente y claro, dan información.
Antes de estas pinturas hay un montón de artistas europeos como Angelica Kauffmann, que tiene varias Safos, que influyen. Aquí vemos que evidentemente son Safo sentada con una lira, a veces tiene laurel, otras veces tiene el pelo recogido, son autores de la talla de Ingres o de Guérin, en fin, que es una temática muy frecuente en las academias y en las exposiciones nacionales. La primera pintura de gran formato que representa clarísimamente a Safo, después de que aparezca en miniaturas de manuscritos, por ejemplo, del De Claris Mulieribus de Boccaccio, sobre todo de la traducción al francés, es esta de Rafael, que la pinta en el Parnaso, en 1511, en los museos vaticanos. Todos estos que vamos a ver han pasado por Roma y ella aparece ahí con su lira, con hoja, con corona de laurel, en fin, seguro que la vieron. Otra pintura interesante, yo me he puesto en contacto con el museo y no me han sabido decir nada, es esta Safo que está en el Museo Nacional San Carlos de México, y dicen los restauradores que trabajan allí que fue una donación en 1950 o así, y creen que es de un pintor europeo, pero no sé, esto necesita de historiadores del arte que lo estudien, lo investiguen. Otro pintor español que tiene influencia de los nazarenos es Francisco Aznar García. Tiene esta Safo arrojándose al mar, de 1857, la envía como cuando está pensionado, cuando recibe beca para estudiar en Roma, y vemos que ya está mucho más desnuda, el pelo suelto, la lira en el suelo, y está en la roca Leucade a punto de lanzarse al mar. Parece incluso, ellos estudian en Roma y estudian con las esculturas clásicas, parece una escultura de Venus típica. Va abandonando poco a poco el pudor de los nazarenos. Bien, pues Aznar García se forma en la Academia de Bellas Artes de San Luis de Zaragoza, también en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, en Madrid, participa en exposiciones nacionales, es discípulo, por ejemplo, de José de Madrazo, y también tiene cierta influencia de los nazarenos, a los que conoce en Roma. Por ejemplo, este pintor decora el Teatro del Circo de Madrid, donde se representan obras, Safo y óperas. Hubo sobre todo una ópera que tuvo un éxito increíble. También es ilustrador, muy importante, de dos importantes publicaciones, el Museo Español de Antigüedades y también Iconografía Española, y fue grabador. Como vemos, la Safo de este pintor se parece muchísimo a estas Safos anteriores, también a punto de arrojarse desde la roca Leucade, de Tellasson y de El Wagon Gros. Esta pintura, quédense con ella porque hay un grabado que 80 años después aparece en uno de estos periódicos muy importantes. ¿Qué es esta? En la Ilustración española y americana aparece en 1881 este grabado. No es casualidad, es que es justo antes o después de que se estrenase una ópera sobre Safo en Madrid y en otras ciudades. Y sobre todo me parece muy que tiene influencia clara de este otro, La muerte de Safo, de Dugasseau. En 1867 se publica una Galería Universal de Biografías, que desde Plutarco están muy de moda, y esta concretamente es una colección de litografías de personas célebres. Y hay una Safo. Es una Safo muy especial, es de Santiago Llanta y Guérin, que tenía ascendencia francesa, y a mí me parece que recuerda mucho a este estudio de Safo de Solomon, que es un poco anterior. También en la Galería Histórica de Mujeres, que se publica en París en 1858, y tiene distintas semblanzas, la de Safo le corresponde a Alejandro Dumas, lleva un grabado de los mejores artistas ingleses del momento, y esta es Safo. Inmediatamente, en el mismo año, se traduce al castellano y unos años después
Emilio Castelar escribe su Galería Histórica de Mujeres Célebres. Tiene una biografía de Safo que es muy larga, pero no tiene ilustraciones. En otros libros sí que aparece, pero en este no. Desgraciadamente, esta Safo no se sabe dónde está. Solo tenemos una fotografía. El pintor se sabe que es Germán Hernández Amores y que la pintura es de en torno a 1868. Como antes he dicho, se tomaban fotografías con motivo de las exposiciones nacionales. Y esta fotografía es de Juan Laurent y Minier, que hace fotografías de las exposiciones de 1871 en adelante. Como vemos aquí ya, Safo no tiene el pelo suelto, sino que está rodeado por una cinta. Y yo creo que tiene mucha relación con muchas esculturas que aparecen por esa época de Safo, del busto de Safo, que tiene justo ese peinado. Y también con esta otra pintura de Bouguereau. Este pintor murciano, al que podemos calificar de Pictor Doctus, recreó el mundo grecolatino, su literatura, su mitología, y era muy aficionada a la literatura, tenía una gran biblioteca. Pasó por la Academia de Bellas Artes de San Fernando, discípulo de Federico Madrazo, el hijo de José Madrazo, al que antes he mencionado. Viajó a París, donde tiene claramente, conoció a Ingres, Bouguereau y recibe influencia de ellos. Y después estuvo también en Roma, pensionado. Por ejemplo, este pintor decoró los techos del Colegio Español de Roma. Y también fue ilustrador del Semanario Pintoresco, también muy famosa, una publicación muy famosa. Desgraciadamente, no conocemos ninguna escultura en España de Safo, salvo esta xilografía, que es como la fotografía que hemos visto antes, representa la Safo de Elías Martín Riesco, pero está perdida. Sin embargo, en Europa, por ejemplo, esta es muy famosa, la de Jean Pradier, esta Safo, hay muchísimas esculturas. Tampoco conservamos la de Federico Américo y Rouvier, es alicantino, estudió en la Escuela de Bellas Artes de San Carlos de Valencia, fue diplomático en Roma, fue escenógrafo, pintó el telón del Teatro Principal de Alicante, algunos frescos en este edificio. Y se sabe que su pintura Sacrificio o la muerte de Safo se expuso en Valencia en torno a 1877, pero no sabemos cómo es esa pintura. Enrique Simonet Lombardo tiene también una Safo de Lesbos, que me parece preciosa y hasta hace poco yo no la conocía, que pinta entre 1887 y 1893, es su primer ejercicio como becario. Y vemos que aquí Safo tiene una mezcla, tiene por un lado el pelo recogido, pero en lugar de una cinta lleva la corona de laurel. Y después tiene, como siempre, la lira, no está a punto de arrojarse al mar, pero debe estar cerca en las inmediaciones. Está pensativa, me parece una pintura preciosa. Este pintor valenciano estudió en la Academia de Valencia, marchó a Roma en 1887, después viajó por toda Italia, por Europa, y fue ilustrador y corresponsal gráfico de guerra en la Ilustración española y americana. También decoró el Palacio de Justicia de Barcelona y de Madrid. Miquel Carbonell y Selva tiene esta Safo arrojándose al mar, que cada vez es más famosa, que está en el museo. Ha estado retirada, no ha estado expuesta durante mucho tiempo, pero cada vez es más conocida. Y que claramente me recuerda a esta otra Safo de Chassériau, que es 40 años anterior. Este catalán estudió en la Escuela de Bellas Artes de Barcelona, estuvo en París, en Roma y terminó viviendo en Madrid. Presentó esta pintura en la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1881. Es un paisajista y también le gusta la temática histórica y decoró interiores. También se puede decir que es un Pictor Doctus, pues era muy aficionado a la literatura y sobre todo clásica. Esto, gracias a un congreso que hubo en junio, gracias a una profesora mexicana que habló de Alberto Fuster Lara,
Pues ella mencionó que pintó una Safo. Es un pintor muy interesante que ha estado muy olvidado. Expuso en Roma su Safo en 1898. Esta es una de sus pinturas más famosas, que es la Apoteosis de la Paz, que está en el Museo Nacional de Arte. Y a mí me recuerda mucho a esta de Ingres, la Apoteosis de Homero, por la disposición. Es un pintor simbolista, modernista, parnasiano, que le gusta mucho la temática clásica, que mezcla con la temática cristiana y folclórica de Veracruz. En 1888 consiguió una beca para estudiar en Roma y allí en el 98 expone Safo, que hoy no se sabe dónde está. También estudia en París, recibe influencia en muchas pinturas que se ve claramente, tiene mucha influencia de Alma Tadema, los rafaelitas, Gustave Moreau, y llegó a exponer en Nueva York. Él murió, se suicidó en Texas, porque cayó en una tremenda depresión. No fue muy valorado, aunque fuera sí que. Bien, también tiene, este cuadro recuerda muchísimo algunas pinturas de Alma Tadema. Tiene este Virgilio declamando o el poeta, que es de 1903 y está en la Casa de Cultura Agustín Lara, no sé cómo pronunciarlo. Bueno, ¿por qué traigo estas dos pinturas? Porque su Safo ha desaparecido, pero tanto en una como en otra hay dos personajes que se parecen mucho a las Safos que estamos viendo. Incluso aquí está también Safo, que es la del vestido azul de pie. Que tiene esta pintura tiene mucha influencia del cuadro del fresco de Rafael en los museos vaticanos. Bueno, pues tanto esta de la Apoteosis de la Paz como esta es que tienen un parecido increíble con pues pinturas que estamos viendo y alguna otra. Incluso esta pintura, que está de pie y demás, recuerda a una escultura, a mí yo la relacionaría con esta escultura de un portugués, de la que ahora voy a hablar, que está con la lira de pie, con un peplum, en fin, tiene... ya en el siglo XX, Joan Brull y Viñoles pinta esta Safo con la lira. Aquí no está a punto de arrojarse, solo es un busto. Está prácticamente desnuda, tañendo la lira, en un paisaje idealizado, con una actitud serena. Aquí ya, puesto que no está en la roca Leucade, yo creo que es claramente recepción de la poesía de Safo. En este momento ya se ha traducido, se ha editado a Safo, ya la conocen, porque hasta ese momento lo que triunfa es la leyenda que transmite las heroídas de Ovidio, en la cual no me he podido detener por falta de tiempo. Este pintor modernista catalán derivó hacia el simbolismo mitológico. A partir de 1896 inicia una etapa de madurez, con composiciones muy idealizadas, niñas, mujeres jóvenes, ninfas, siempre en paisajes idealizados. Otro pintor español es Antonio Muñoz de Graín. Tiene una Safo que está en el Museo de Bellas Artes de Valencia, que pinta en torno a 1908-9 y que yo creo que tiene una influencia clarísima de otro simbolista, que es Gustave Moreau, que tiene como 6 o 7 u 8 Safos. O sea, yo al final en las fichas ya no sé si son la misma, me hago un lío, porque este valenciano ha sido considerado uno de los padres del luminismo valenciano. Tiene influencia de los románticos y de los simbolistas. Estudia en la Academia de Bellas Artes de San Carlos en Valencia, en la de Bellas Artes de San Telmo, en la de San Fernando. Vivió mucho tiempo en Roma, participó en exposiciones nacionales e internacionales, fue muy polémico, pero fue muy importante en su momento. Decoró el techo del Teatro Cervantes de Málaga, el retablo de la iglesia San Francisco el Grande. Es un gran pintor que... Bueno, tengo que correr. Tenemos este otro que también fue muy importante en su momento, José María Muñoz Melgosa, que era tan rico que no necesitó beca, vivió en París y en Roma. Y representa a Safo junto a otra mujer, que puede ser su amante o puede ser Corina, Erina, como pasa en esta pintura de Salomón, o con estas otras pinturas. Este verano he descubierto, estaba yo en Coimbra, y digo, esta es una Safo, pero allí no ponía Safo, y evidentemente Safo
de 1951 de Salvador Barata Faillo. Y luego, ya estoy acabando, Alberto Duce Vaquero, este zaragozano, tiene unas ilustraciones para una traducción de Manuel Fernández Galiano, que ha sido profesor catedrático de griego en la Complutense, para una edición de 1974. Era una edición muy limitada. Son entre erótico-pornográficas las ilustraciones, pero no es el primero ni es único. Estuvo muy de moda en Francia y en Inglaterra este tipo de representaciones de Safo eróticas subidas de tono, como ven aquí. Este pintor también hizo publicidad, carteles para cine y se traslada en 1942 a Madrid. Bueno, como digo, ya acabando, Safo significa en realidad modernidad, en general modernidad. Está presente en teatro, en ópera, en la prensa. Permite vislumbrar relaciones culturales e intelectuales entre todos estos países europeos y con Iberoamérica. Y es muy importante señalar de nuevo el papel de las academias, que normalmente estos pintores, los que eran más famosos en ese momento, luego no han tenido trascendencia. Son pintores que ahora entendemos de segunda o tercera fila, pero eran los que, digamos, cortaban el bacalao en ese momento. Las exposiciones, las estancias en Roma, donde había tertulias. Es un tema que atrae a pintores del neoclasicismo, del movimiento de los nazarenos, romanticismo, modernismo, simbolismo, o sea, que perdura. Eso de que a los románticos no les gustaban los clásicos no es cierto. Y la tipología, por un lado, se representa a Safo en la roca Leucade, y es recepción de las heroídas de Ovidio, Sánchez de la Barquera, Aznar, Hernández Amores, Carbonell, Muñoz de Graín. Y hay retratos sin contexto o con otra mujer, que es evidente que se tienen que estudiar como recepción directamente de la poesía de Safo. Jan Teguerín, Simonet Bernardo, Brull, Muñoz Melgosa, Duce Vaquero. Y luego, desgraciadamente, no sabemos cómo eran las pinturas de Américo Rubier, de Hernández Amores y la escultura de Martín Riesgo y de Alberto Fuster, que no lo he puesto al final. Y es todo. Muchas gracias. Me he pasado, pero no he dicho todo lo que quería, pero... Bueno, muchísimas gracias. Cristina, ha sido muy interesante, un recorrido con unas imágenes muy hermosas y muchas gracias. Nada, ahora, bueno, mientras se coloca, aprovecho y como vamos ajustados de tiempo, voy introduciendo ya el título de la comunicación del siguiente ponente, que es Óscar Armando García Gutiérrez, que viene de la Universidad Nacional Autónoma de México y que va a presentar una comunicación titulada Los caprichos de Luisa Josefina Hernández, una experiencia estética. Nada, cuando quieras. Gracias. Muchas gracias por la invitación, por la posibilidad de integrarme a este gran homenaje, muy merecido homenaje a nuestro querido José Carlos Rovira. Y pues ante la convocatoria, pues rescaté esta experiencia que, pues, por supuesto, está en progreso, está en trabajo todavía. Ya cuando la guillotina nos indique que tenemos que entregar todo, pues ya estará mucho más completo. Y por supuesto no voy a presentar todos los ejemplos que he estado encontrando en este caso. Bueno, pues paso a la ponencia. En 1979, la Universidad Nacional Autónoma de México publicó una edición muy particular. El compendio de los 78 caprichos y 22 disparates de Francisco de Goya en un formato de gran dimensión. La particularidad de este libro es que no se trata de un simple catálogo de esta serie de grabados del pintor aragonés, sino del acompañamiento textual para cada imagen elaborado por la escritora mexicana Luisa Josefina Hernández. Por ello el libro se denomina Caprichos y disparates de Francisco de Goya, con la autoría de la novelista y dramaturga mexicana. Este trabajo es el resultado de un viaje que Hernández había realizado años antes a Madrid, donde durante varias visitas al Museo del Prado, la autora generó una serie de notas, de apuntes,
ante la fascinación que despertaron en Hernández estas imágenes de Goya, siempre perturbadoras. Por cierto, la obra, dato curioso, está dedicada a la escritora Carmen Conde, con quien presumiblemente llegó a tener una relación de profunda amistad y admiración. Es factible que durante su estancia en Madrid, Hernández haya podido tener algún encuentro con la poeta y dramaturga cartaginesa. Mi experiencia con el libro objeto tiene su propia historia. Lo recibí como obsequio de mi 23º cumpleaños en 1981. No hagan matemáticas, por favor. Por parte de uno de mis mejores amigos de la facultad. De principio el ejemplar me cautivó y agradecí profundamente tener en mis manos este monumental compendio, acompañado por textos de nuestra estimada maestra Luisa Josefina Hernández, entonces profesora de la facultad y nuestra profesora en ese momento. Lo hojeé, lo revisé, lo admiré entonces y por muchos años, hasta que el inevitable destino de los ejemplares de nuestras bibliotecas personales sufre mudanzas y olvidos. Si estos libros hablaran, y peor aún, si ellos nos reclamaran. Las veces que me encontré con este volumen fue para refrescar las imágenes de Goya, y lo confieso, pocas veces reparé en los comentarios de Hernández que se encuentran a la izquierda de cada grabado. Es decir, se abre, está la imagen aquí y el texto está a la izquierda. Ahora, décadas después, descubro una obra literaria que no solo había estado escondida para mí, sino también en general por la crítica que ha revisado la obra de Luisa Josefina Hernández. Aurora Campo, en su Diccionario de Escritores Mexicanos del siglo XX, sí da la nota, dice, es el hermoso libro que reproduce los caprichos y disparates de Francisco de Goya. La autora ha precedido cada uno de ellos con comentarios líricos llenos de gracia y de atinado ingenio. En fin. Lejos de estar ante frías cédulas de catálogo, porque parecería que fueran así como las cédulas de cada imagen, los textos de Hernández en su conjunto se convierten en una complejísima obra donde los personajes del grabado juegan dentro de una ficción que la autora genera en sus párrafos. En Hernández, lejos estuvo la tentación de ilustrar literariamente las imágenes, de ejercer la éfrasis de los dibujos de Goya. Estamos más bien ante la creación de otras obras narrativas, las cuales tienen como punto de partida e inspiración tanto el contexto vital del pintor como los personajes de cada grabado. Hernández experimenta abiertamente la posibilidad de crear una voz autobiográfica de Goya, con diálogos frenéticos con sus personajes, representados a través de sus trazos, entre la narrativa, la poesía y el drama. O sea, durante todo el libro vamos a ir encontrando los tres géneros sin problema. Al comentar su técnica de creación literaria, principalmente su destreza para acometer la escritura narrativa y la dramática, Hernández declara: pasé de un género al otro por un deseo de libertad expresiva, sobre todo por el afán descriptivo que es difícil realizar en el teatro. El teatro es demasiado formalista, no todo se puede poner en él por las limitaciones de tiempo y espacio. Lo descarnado se salva por los símbolos. En una prosa se puede decir más. Es posible aumentar e intensificar la interioridad de los personajes. En la presentación del libro, Hernández ofrece una primera pista para la escritura de sus breves textos, cuando describe la intención de Goya en los grabados del volumen. Dice Luisa Josefina: ambas series retratan una vida interior. Los caprichos son arbitrarios por todo aquello que la fuerza juvenil no tolera, los disparates por todo lo que la vejez conoce. Goya, pero la pasión no disminuye y el carácter no cambia. Goya es hasta su muerte un hombre de lenguaje hosco
y de ternura oculta. Un hombre de exigencias y de máximas. Y no hay que olvidarlo, fue el primer romántico y casi el único que no se traicionó a sí mismo. Durante este breve ensayo compartiré una apreciación de esta singular obra, la cual se centrará esencialmente sobre la primera parte, los caprichos. La serie de los disparates quedará pendiente para un futuro trabajo. El texto de Hernández contiene dos intereses estéticos, frecuentes en su obra narrativa y dramática, el grotesco y la pesada herencia del claroscuro medieval. Dice Hernández: Goya fuera solo un puritano si no tuviera el ojo apasionado, y fuera lóbrego si no amara el efecto grotesco con un humor rudo y penetrante. Por primera vez, los monstruos son armónicos y las atrocidades de la mente son hijas de la observación y la belleza. En una lectura abarcadora de los textos que acompañan a los caprichos, encontramos dos conjuntos primordiales. El primero de ellos son los epígrafes que marcan el inicio de cada párrafo, a manera de didascalias eminentemente musicales. En gran parte de los 78 ejemplos, los textos comienzan con una indicación musical, ya sea de instrumentos, ritmos o sonidos, que funcionan como acompañamiento imaginario de la lectura. Eso es muy impresionante cuando uno se pone a leer cada uno de los textos, uno ya tiene un acompañamiento musical que Luisa Josefina está proponiendo. Corneta, intervalos, zarabanda, violines y flautas, viola de amor, tambores, una flauta soprano que merodea y se aleja, crótalos, arpa, panderos, cante, cornamusa, mandolina, etcétera, etcétera. Lo segundo es la manera en cómo se va gestando un monólogo de Francisco de Goya ante, durante y a través de las imágenes, el cual también llega a desplegarse como un interesante diálogo con alguien que lo acompaña en su tiempo, o bien llega a situar al interlocutor con quien está revisando el libro de imágenes, es decir, el lector contemporáneo. Llega a tener este efecto cuando venimos a sentir nosotros estamos ya en ese mundo del grabado a través de lo que Goya está reflexionando sobre cada imagen. Y no es Goya, es Luisa Josefina Hernández. Entonces, justo es lo que quiero destacar en esta exposición. El yo Francisco, ¿no? El yo Francisco surge frecuentemente durante la lectura en diversos pasajes, ya sea como un fragmento autobiográfico o como un comentario a sus propios pensamientos e incluso a su estética. Como un primer ejemplo, Hernández genera a través de la imagen Si quebro el cántaro, un pasaje de la niñez de Goya. La escritora fabrica la anécdota del castigo que la madre de Goya acomete contra él por haber roto un cántaro durante el tendido de la ropa recién lavada. Finaliza el diálogo. ¿Qué mundo este? Cántaros de ropa mojada y blanca. ¿Qué mundo este? Y pensar que nosotros, mi madre y yo, somos la pandereta y el pandero. Por momentos asumimos como lectores que son las palabras del propio Goya, que se trata de un diálogo escrito por el pintor para ilustrar su imagen, como si estuviera atrás de cada grabado ahí, ¿no? Pero no es así. Todo ha partido de la poderosa imaginación de Hernández. En el grabado El amor y la muerte, Goya consolida una especie de autorretrato físico y un atisbo de su propia poética estética. Yo, Francisco, cuellicorto y mofletudo, soy a veces el vil depositario de esa imagen y la rindo porque me pesa y me agobia. Yo tengo amores muertos por adentro y entonces me vuelvo huidizo y furtivo. La congoja y el llanto están presentes. Me persiguen hasta que ya en la derrota las convierto, las tergiverso y las entrego a la tinta y al papel. ¿No? Suena como un monólogo teatral, ¿no? Por supuesto, de la pluma de Luisa, que tiene una gran
fluidez para escribir este tipo de textos, ¿no? Y esto se complementa, si voy bien, con otro grabado en Nadie se conoce. Dice: a mí, Francisco, se me ha ocurrido más de una vez que en una mascarada quedan los verdaderos gestos, las únicas acciones escritas con la sangre de los hombres, aunque sin firma. Por ello, acepto su palabra cuando juran que no se han conocido. Agrega su pensamiento la percepción que tiene de los modelos de sus dibujos en el grabado Bravísimo. Yo, Francisco, los odio, los dibujo, me dan asco, los calco, los invento y los destruyo. Venga otra copla que no me podéis dejar a medias, en un segundo término, el retrato. En Tal para cual, Hernández genera una pequeña escenificación entre dos enamorados y un par de viejas que observan el idilio. Defiende y confiesa su propia mirada como principal pasión de pintor. Y yo, Francisco de Goya, no tengo intención de cerrar los ojos. Todo quiero verlo, y si me enoja, mejor, aunque esté dispuesto, cuando el caso lo pida, a adorar la belleza. Así ha de ser, llegado el caso, tal para cual. Supongo que me habréis comprendido cabalmente. Al paso de las páginas, descubrimos que Hernández elabora fábulas complejas como Hasta su abuelo, donde Francisco dialoga con un asno que muestra su árbol genealógico. O bien, en Ni más ni menos, se despliega una fábula de Esopo pasada por el lápiz de Francisco, donde finaliza diciendo: yo, Francisco, he visto a los burros dar coces, picar a los gansos y morder a los monos. Ahora que estando los tres juntos en completa armonía, pero no, yo protesto enérgicamente o dejaría de llamarme Francisco. Protesto contra los monos pintores y protesto contra los asnos millonarios, amantes de sí mismos. Protesto contra la inesperada aparición del ganso. Tengo veneración por los buenos retratos. La voz de Goya adquiere una inusitada verosimilitud a través de la imaginación literaria de Hernández. Francisco culmina su ciclo de los asnos con una impresionante declaración sobre sus deseos ante la muerte en de qué mal morirá. Yo, Francisco de Goya, me pronuncio por la muerte del justo. Quiero mi lecho blanco, de sábanas olorosas a albahaca y a limón. Quiero un silencio sano de parientes discretos. Quiero una orquesta de ángeles músicos. Quiero verme morir igual que el justo. Soy lo que soy. Lo que no quiero es morir entre rebuznos y que el último destello de mis ojos sea para un burro. Quiero morir entre hosanas y aleluyas. Queda prohibido que asistan a mi muerte los hombres, las mujeres y los burros. Ángeles, arcángeles, querubines, tronos, toda la parafernalia de Dios Padre. No faltan personajes. Parte esencial de los grabados de Goya, lo sabemos, y de los escritos de Hernández, por su parte, se centran en el complejo cosmos de los sueños. Las figuras que componen el sueño de la razón, célebre, uno de sus grandes, de los más célebres grabados. El sueño de la razón produce monstruos, fabrica en la imaginación de Hernández la siguiente experiencia de Francisco. Yo, Francisco, aseguro que he dormido y soñado. Juro que sueño y me rebelo contra las pesadillas. He sido y soy el ángel ofendido y espero que el mundo me presente disculpas. Quiero que me pidas perdón, porque soy infinitamente razonable. Ordeno el pensamiento a mi placer. Hago que crezca, florezca y fructifique menos cuando duermo. Entonces vienen millones de lechuzas, murciélagos y unas especies desconocidas de hombres monstruo.
¿Me veo en la coyuntura de aceptarlos o no? Yo propongo en evidencia la locura ofensiva de los sueños. Yo, Francisco, ser de razón, protesto y protesto que todo cuanto he soñado no es cierto. Como hemos observado, el interlocutor del libro es diverso. El lector, espectador de las imágenes, el dibujante, su cotidiano, los personajes y todas aquellas situaciones que la escritora inventa en pequeñas microhistorias o microdramas. La curiosa y apasionada mirada de Luisa Josefina Hernández se convierte en un sinfín de anécdotas donde diversos personajes cobran vida en su imaginación. No se trata de una percepción estética de la obra de Goya, sino la transfiguración del objeto papel del grabado a un universo literario infinito, diverso y profundamente sugerente, en una escritura que ubica a Hernández en un parámetro literario, fresco y contemporáneo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Óscar Armando. Ha sido muy interesante y no sé si quedará tiempo para preguntas, pero ojalá, porque ha sido muy sugerente y creo que daría pie a un debate muy enriquecedor. Bueno, pues ahora vamos a pasar a la comunicación de la tercera y última ponente. Ella es Mayla López Viñas, de la Universidad de Alicante, que viene a presentarnos una comunicación titulada Literatura y memoria histórica en viñetas. Bueno, cuando quieras. Bueno, pues buenas tardes y muchas gracias a todos y a todas por venir. Voy a realizar una ponencia titulada Literatura y memoria histórica en viñetas, situada en el marco del Congreso Internacional Ut Pictura Poesis, donde partimos de este tópico latino-horaciano para relacionar justamente la pintura con la poesía y con la literatura, y creo que justamente las narrativas gráficas nos ofrecen esta combinación o esta imbricación, esta lectura ecléctica a partir de la combinación de esa parte que tiene la literatura y esa parte que tiene la pintura. Todo ello para homenajear al profesor José Carlos Rovira Soler, a quien admiro y a quien respeto profundamente. En primer lugar, me gustaría compartir una reflexión sobre la relación que ha habido desde el punto de vista histórico entre las humanidades y el compromiso político. Encontramos ya desde Karl Marx en el siglo XIX la 11ª de las tesis sobre Feuerbach, donde afirma que los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero lo que se trata es de transformarlo, invitando a los lectores no solamente a analizar la realidad de forma crítica, sino a pasar a la acción para transformar el mundo. Y esta idea sería posteriormente reformulada por Alfonso Sastre en El arte como construcción, a partir de la cita principalmente la principal misión del arte en el mundo injusto en que vivimos consiste en transformarlo. Veremos a continuación que las diferentes novelas gráficas que he ido seleccionando van en esta dirección de despertar en las personas pues, el impulso de cambiar el mundo. En primer lugar, me parece interesante esclarecer qué entendemos por memoria histórica. En el caso de España, el PSOE impulsó en el año 2007 la Ley 52, que hace referencia a rendir homenaje a todas las víctimas pues de ideología republicana que fueron víctimas tanto de la guerra civil como de la represión franquista. Encontramos, por ejemplo, esta placa dedicada a Julia Conesa, una de las 13 rosas, con la cita "que mi nombre no se borre de la historia". También los refugios antiaéreos de la Plaza Séneca, que se pueden visitar actualmente. Las placas de la Plaza 25 de Mayo, que sirven para conmemorar a las víctimas del bombardeo del Mercado Central de Alicante, que tuvo lugar en el año 38 y que nos pueden recordar también de alguna forma a ese bombardeo que hubo en la ciudad de Guernica en el año 37, a quien Pablo Picasso homenajea a través de este conocido cuadro. Entonces, son diferentes las iniciativas que se han ido llevando a cabo a lo largo de la historia, también en esta dirección de la memoria histórica. Las diferentes novelas gráficas que voy a ir comentando tienen este denominador común de
permitirnos reflexionar a los lectores sobre las problemáticas que ha habido, sobre todo en el periodo de la dictadura franquista y después los errores que se cometieron durante la transición, de forma que revisemos ese pasado de nuestra historia más inmediata. Voy a centrarme en primer lugar en El abismo del olvido, de Paco Roca y Rodrigo Terrasa. Esta obra se basa en hechos reales, lo cual es especialmente estremecedor y conmovedor, y nos habla de la historia de Pepica Celda, una mujer de 80 años que a su edad todavía no ha conseguido recuperar los restos de su padre, que había sido fusilado en Paterna en el año 1940. En ese proceso de investigación arqueológica, cuando empiezan el proceso de exhumación e identificación de cadáveres, de repente el equipo de arqueología, y esto sucedió, está basado en hechos reales, como he mencionado, descubrió que existían unas botellas situadas junto a los cadáveres que se iban encontrando, y las botellas contenían en su interior unos papeles con el nombre y los apellidos de los fusilados. Al tirar del hilo e investigar, descubrieron que había un sepulturero que había sido maestro de la Segunda República y que había sido condenado por su ideología a enterrar a los suyos. Este maestro de la Segunda República, en el momento que comienza los entierros de los fusilados, lo que decide es contribuir a una posible identificación en un futuro, de forma que idea este sistema de las botellas para facilitar su identificación. Y no solo eso, sino que además conserva objetos personales y trozos de tela de la ropa que llevaban los presos o los fusilados justo antes de morir, para hacérselo llegar a las familias y que pudieran conservar al menos pues, algunos de los recuerdos de los fallecidos. Además, en las diferentes novelas gráficas destacan diferentes intertextualidades literarias. Esta relación entre la nieve que cubre la hermosa cumbre y el paso del tiempo nos recuerda muchísimo al soneto 23 de Garcilaso de la Vega y sirve para reflejar el tiempo que pasó en la cárcel el padre de Pepica Celda. Y por otro lado encontramos también este tipo de dibujos que imita las ánforas griegas y que nos sirve para relacionarlo con el canto 24 de la Ilíada, cuando los padres recuperan por fin el cuerpo de su hijo Héctor y pueden practicar un rito funerario para darle una despedida digna. Es curioso cómo los autores relacionan esta idea de que a lo largo de la historia, en las diferentes culturas, el ser humano ha tenido ese deseo muy humano, valga la redundancia, de despedir dignamente a sus muertos y de darles pues, ese adiós digno que todos merecemos. Y esto lo relacionan con los errores que se cometieron tanto en la guerra civil como en el franquismo, de no permitir a la gente pues, homenajear a esos fallecidos. A lo largo de las páginas observamos cómo se va repitiendo esta idea de que el olvido es el abismo que separa la vida de la muerte y que solo mientras nos recuerdan seguimos vivos y seguimos existiendo. De hecho, uno de los puntos fuertes es esta viñeta donde se observa un texto que dice: la democracia se cimentó sobre el olvido, y que es un dardo directo a la ley de amnistía del año 1977, que justamente fue criticada por el hecho de equiparar los crímenes que se habían cometido durante la Guerra Civil Española por parte del bando republicano con los crímenes que luego se siguieron cometiendo por parte del bando franquista ya durante la dictadura y que consistieron en un sistema de represión para aniquilar a los republicanos. Esta ley de amnistía tan injusta pues luego se ha ido revisando con el paso del tiempo y a día de hoy pues sigue habiendo iniciativas que van en esta dirección de que la democracia no se cimente sobre el olvido, sino que se cimente sobre el recuerdo. En las últimas páginas, además, encontramos fotografías reales, como las botellas que he mencionado previamente, de Leoncio Badía, las que dejó junto a los fusilados para facilitar su identificación, de modo que se trata de una obra que está contrastada desde el punto de vista histórico. Este mismo autor, Paco Roca, había realizado previamente una obra que se llama Los surcos del azar, donde reflexiona sobre diferentes temas. Entre ellos, por ejemplo, el exilio de Antonio Machado y su muerte en Collioure al atravesar a pie la frontera francesa en el año 39. Y por otro lado también trata la historia del Stambrook, el último barco que partió con presos, con exiliados republicanos en el año 39 y que estaba capitaneado por Archibald Dixon, a quien se le ha homenajeado introduciendo un busto de su figura en el puerto de Alicante. Además, en esta historia de los surcos del azar aparece también la vida de Amado Granell, a quien se ha homenajeado aquí en la Universidad de Alicante con un busto situado cerca de la biblioteca y que fue uno de los principales soldados de la Brigada La 9 que ayudó a la liberación de París durante la Segunda Guerra Mundial, de forma que tuvo un papel clave.
Además, encontramos otros autores como Ian Gibson y Quique Palomo, que han hecho obras como Cuatro poetas en guerra para analizar las vidas de Antonio Machado, Federico García Lorca, Miguel Hernández o Juan Ramón Jiménez en ese proceso de lucha ideológica a favor de la República. En el caso de Antonio Machado, destaca la obra Ligero de equipaje, Vida de Antonio Machado, de estos dos mismos autores que he mencionado, donde nos va repasando las etapas vitales del escritor hasta llegar a su muerte en Coyuc, y donde aparecen referencias e intertextualidades literarias, como esta alusión al crimen fue en Granada, la elegía que dedicó Antonio Machado a Federico García Lorca tras su fusilamiento. Se le vio caminando entre fusiles por una calle larga, salir al campo frío, aún con estrellas de la madrugada. Mataron a Federico cuando la luz asomaba. El pelotón de verdugos no osó mirarle la cara. Todos cerraron los ojos, rezaron. Ni Dios te salva. Muerto cayó Federico, sangre en la frente y plomo en las entrañas. Que fue en Granada el crimen, sabed, pobre Granada, en su Granada. Además, Machado tuvo un papel muy importante en lo que se denominó literatura social. Participó en el segundo Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura, que se desarrolló en el año 1937 durante la Guerra Civil Española, y sus obras se incluyeron en una antología titulada Poetas en la España Leal, donde figuraban otros nombres como Miguel Hernández o Rafael Alberti. Y en ese marco del segundo Congreso Internacional de Escritores Antifascistas realizó una ponencia titulada El poeta y el pueblo, donde he rescatado un extracto que me parece interesante. Mencionó la importancia de enseñar al que no sabe, despertar al dormido, llamada a la puerta de todos los corazones, de todas las conciencias, en esa sesión en la que pretendía mover las conciencias de los asistentes. A este congreso asistieron, entre otros, Rafael Alberti, Fernando de los Ríos, Ana Schegues, José Bergamín, María Teresa León, y he querido incluir estas ilustraciones realizadas por Ramón de Gaya, que dan cuenta de pues, la repercusión que llegó a tener ese congreso internacional. Volviendo a las novelas gráficas, me voy a centrar ahora en las obras de Federico García Lorca, entre ellas Residencia de Estudiantes, Lorca, un poeta en Nueva York, Vida y muerte de Federico García Lorca y Federico de Ilurros. En las diferentes novelas gráficas que he ido seleccionando encontramos desde referencias al mundo del cine, como esta Mano con las hormigas, que nos recuerda inmediatamente a Un perro andaluz de 1929, de Luis Buñuel y de Salvador Dalí. También se detiene en mostrarnos esa parte pues, más humana que tenía Federico García Lorca, con las relaciones amorosas que mantuvo con diferentes hombres, entre ellos el escultor Emilio Ladrén, y también se centra en expresar o manifestar las relaciones de amistad que mantuvo con intelectuales de la época, como Fernando de los Ríos, quien le animó a viajar hasta Nueva York, y una vez allí se comportó como un padre, tal y como reconoce el propio Federico en las cartas que escribió a su familia. Además, participó en La Barraca, como sabemos, un teatro universitario subvencionado económicamente por Fernando de los Ríos, a quien acabo de mencionar, y que tenía la intención de transmitir la cultura a los pueblos y a las zonas rurales, que muchas veces quedaban aisladas de ese acceso cultural y del conocimiento de los clásicos, ya que la mayoría de obras que se representaban eran del siglo de oro. Como no puede ser de otra forma y por desgracia, todas las novelas gráficas terminan con ese trágico asesinato de Federico García Lorca el 18 de agosto de 1936 y bajo las órdenes de Queipo de Llano. Y me ha parecido especialmente interesante la forma en la que Carles Esquembre, el autor del cómic que vemos en blanco y negro, refleja el fusilamiento en forma de cristales rotos, haciendo una referencia en este caso simbólica. Además, encontramos desde el punto de vista de las autoras a Ilu Ros, que tiene una obra denominada Federico y otra denominada Una trilogía rural. Se diferencian esencialmente en que la obra de Federico recoge entrevistas, fragmentos de cartas, diálogos que mantuvieron diferentes personajes, y hay un proceso documental detrás muy interesante, mientras que Una trilogía rural lo que hace es respetar el texto canónico que podríamos encontrar en una edición como Cátedra, a partir de la obra de Bodas de Sangre, de Yerma y de La Casa de Bernard Alba, y va incluyendo dibujos y imágenes que ella misma crea para acompañar los diálogos teatrales. En la obra de Federico encontramos desde reproducciones en clave
artística sobre el tricentenario del nacimiento de Luis de Góngora, con esa fotografía icónica de la generación del 27, y también alusiones a la sin sombrero. De hecho, hay un fragmento en el que se rescata una entrevista que se hizo a Maruja Mayo, donde ella explica de qué forma pues, ellas, al subvertir el orden social establecido y quitarse el sombrero, todo el mundo empezó a insultarlas con ese nombre, en principio despectivo, de la sin sombrero, y cómo ellas se lo apropiaron identitariamente para incluirse dentro de la nómina de los escritores de la generación del 27. En el caso de una trilogía rural tenemos algunos fragmentos de Yerma y de Bodas de Sangre que dan cuenta de lo avanzado que era Federico García Lorca en cuanto a la concepción de la mujer. Por ejemplo, hay un fragmento en el que Yerma dice: yo sé que los hijos nacen del hombre y de la mujer, ahí si los pudiera tener yo sola, de modo que hay una interpretación de la maternidad de forma independiente. También es un personaje femenino el que reivindica y exalta el ateísmo. A mí no me ha gustado nunca Dios, cuando os vais a dar cuenta de que no existe. Y en el caso de Bernarda Alba tenemos desde reivindicaciones de la libertad sexual de la mujer, cuando Adela grita «mi cuerpo será de quien yo quiera», hasta ese confrontamiento o esa confrontación que hay entre el principio de libertad que encarna Adela y el principio de autoridad que encarna Bernarda. Con ese «aquí se acabaron las voces de presidio», Adela arrebata el bastón a su madre y lo parte en dos, esto hago yo con la vara de la dominadora. Además, Ilu Ros respeta en todo momento la simbología lorquiana. Encontramos, por ejemplo, este vestido verde que lleva Adela y que ya nos da una anticipación del destino trágico del personaje. Si estamos metidos dentro del universo lorquiano, el verde siempre significa destino trágico. Después, por otro lado, en la imagen central, ese simbolismo de Bernarda con el bastón y con el crucifijo, que de hecho muchos autores han interpretado la casa de Bernarda Alba como una anticipación de los ideales del nacionalcatolicismo y de la dictadura franquista que se terminaría desarrollando en los años posteriores. Y finalmente encontramos ese suicidio de Adela con ese silencio reiterado en el que insiste el personaje de Bernarda y con esa prioridad ante el hecho de cuidar la imagen de la familia y preocuparse más por el hecho de que la gente piense que su hija ha muerto virgen que por el hecho de estar sufriendo por el suicidio de su propia hija. Y finalmente voy a detenerme en el autor Miguel Hernández, que además ha sido estudiado por José Carlos Rovira en numerosas ocasiones. Tenemos libros como La voz que no cesa, Las tres heridas de Miguel Hernández Piedra Viva y Me llamo Barro. En el caso de Las tres heridas de Miguel Hernández cuenta con el prólogo de Carmen Alemán y Miguel Hernández Piedra Viva cuenta con el prólogo de José Luis Ferris, de modo que son también filólogos expertos dentro del mundo de la academia los que han avalado este tipo de novelas gráficas. En el interior de las páginas encontramos desde referencias a poemas, como por ejemplo esta relación simbólica que hay entre la circunferencia de la Plaza de Toros y el reloj que marca ese a las 5 en punto de la tarde, que funciona de forma paralelística en El llanto por Ignacio Sánchez Mejías, hasta alusiones también a la elegía a Ramón Sige, que escribe Miguel Hernández con ese Besarte la noble calavera que todos reconocemos en esta viñeta. De modo que, aunque son libros inspirados en la vida de Miguel Hernández, se habla también, en el caso del llanto por Ignacio Sánchez Mejías, de diferentes poemas de Lorca. Además, en el momento que estalló la Guerra Civil Española, Miguel Hernández ocultó su condición de poeta y se alistó en el Quinto Regimiento diciendo que era mecanógrafo para no tener una profesión distintiva y situarse al lado del pueblo en el proceso de batalla. Son muchas las escenas que han quedado grabadas en nuestro imaginario y que relacionan a Miguel Hernández con esa idea de el poeta del pueblo, y así queda reflejado también en viñetas como esta que he incluido, donde se incluyen unos versos de la canción del esposo soldado de Viento del Pueblo del año 37. Para el hijo será la paz que estoy forjando, y al fin, en un océano de irremediables huesos, tu corazón y el mío naufragarán, quedando una mujer y un hombre gastados por los besos. Además, hay también alusiones a obras como El niño yuntero, contar sus años no sabe y ya sabe que el sudor es una corona grave de sal para el labrador, y lo que podríamos denominar intertextualidades históricas que dan cuenta del contexto sociopolítico en el que se vio inmerso Miguel Hernández y que fue clave en el proceso de evolución de su vida y de su obra. Las viñetas finales del cómic de Carles Esquembre recogen esta cita de los poetas somos viento del pueblo, donde el lector, que sea un filólogo especializado, detectará que Viento del Pueblo conserva la tipografía del poemario original del año 37, de modo que nos enfrentamos a unas novelas gráficas que presentan también varios planos o varios niveles de lectura, desde una lectura general a partir de la narración ecléctica del texto y las imágenes, hasta una lectura más profunda que puede observar un lector especializado.
y a lo largo de estas viñetas resuena esta idea de que los poetas somos viento del pueblo, que forma parte de esa carta que escribe Miguel Hernández a Vicente Aleixandre para que tome conciencia de la importancia de crear esa poesía social. Además, aparecen también referencias a las nanas de la cebolla, tanto de forma explícita como de forma implícita. Podemos observar cómo aquí, en la primera de las viñetas, se citan los versos literales. Vuela, niño, en la doble luna del pecho, el triste de cebolla, tú satisfecho, no te derrumbes, no sepas lo que pasa ni lo que ocurre, mientras que en las viñetas de la derecha encontramos ya directamente al hijo de Miguel Hernández imbricado en la imagen de la cebolla de forma simbólica y metafórica. He querido detenerme en este poema porque se incluye en Cancionero y romancero de ausencias, que es una obra que ha sido editada por José Carlos Rovira, a quien homenajeamos en este congreso, y me ha parecido también oportuno, por ese periodo que pasó el poeta en la cárcel, hacer referencia a una exposición que se realizó recientemente en la Biblioteca Nacional de España, donde José Carlos Rovira fue también comisario, y que se llama Miguel Hernández, el poeta que hacía juguetes, ausencias y últimos cuentos para su hijo, y que dan cuenta de esa parte más humana que tenía el autor. A lo largo de las páginas se va viendo cómo el estado y la salud física del poeta se va deteriorando poco a poco, y la crítica literaria ha llegado a afirmar que, si bien es cierto que no lo fusilaron como sí que hicieron con Lorca, de alguna forma lo murieron, o lo que es lo mismo, pues lo dejaron morir al contraer tuberculosis y no ser atendido como era debido. Además, como he comentado, aparecen relaciones de amistad entre los poetas, relaciones de amor, relaciones de enemistad, y eso nos muestra siempre esa vertiente más humana que tenían los autores, puesto que puede aparecer Rafael Alberti, María Teresa León, Vicente Aleixandre o el propio Federico García Lorca. He creído conveniente finalizar la exposición con una cita de Max Aub, que aparece recogida en el libro Poesía Española Contemporánea y que da cuenta del declive que supuso el principio de la guerra civil y el desarrollo de la dictadura franquista para aquellos autores que lucharon por la libertad y que defendieron ideales republicanos. Desterrado está Juan Ramón Jiménez, enterrado en Francia, Antonio Machado. Desterrado está Rafael Alberti, enterrado en México, Enrique Díez Canedo. Desterrado está León Felipe, enterrado en Puerto Rico, Pedro Salinas. Desterrado está José Moreno Villa, enterrado en España, Federico García Lorca. Desterrado está Jorge Guillén, enterrado en España, Miguel Hernández. Desterrado están Juan José Domenchina, Emilio Prados, Concha Méndez, Pedro Garfias, Manuel Alto Laguirre, Luis Cernuda, Ernestina Champurcín, Juan Rejano, Francisco Giner de los Ríos, José María Quiroga Pla, Arturo Serrano Plaja y tantos más. A modo de conclusión, me gustaría recalcar que las diferentes novelas gráficas que he ido analizando y en las que he ido profundizando tienen ese denominador común de querer despertar en los lectores la capacidad crítica para analizar su pasado y su historia más reciente, para recordar y para conmemorar y rendir homenaje a aquellos autores que murieron dando su vida por los ideales que defendían. Y además querría recordar una frase que me ha llamado la atención, que ha dicho Carmen Alemany esta mañana. Ella ha dicho que una de las principales cosas que había aprendido de José Carlos Rovira era que solo podemos transformar el mundo desde la izquierda, y es una historia que, bueno, un aprendizaje que yo también me llevo de él y que quería recordar en esta conclusión. Con esta última reflexión doy por finalizada la exposición. Muchas gracias por vuestra atención.